Hola, muy buenas noches. Esto es Sala de Juntas, el programa en el que conversamos y debatimos los principales temas económicos, sociales y empresariales de gran interés para los hogares y las personas que nos ven también desde sus empresas, emprendedores y demás. Hoy tenemos, como siempre, un programa maravilloso con un invitado muy inspirador, que luego lo van a conocer, porque primero vamos a saludar, como siempre, a la dama de la mesa, Inés Elena. Buenas noches. Edwin, buenas noches, muy buenas noches a ustedes, nuestros televidentes. Como siempre, es un gusto estar aquí para compartir temas de actualidad. Y como dice Edwin, hoy vamos a tener un invitado, sobre todo, muy entretenido. Yo creo que ustedes no se van a querer mover de la pantalla para oír todas las experiencias que nos va a contar. Así es, Inés. Y hoy pues vamos a saludar también a la distancia a nuestro director pues habitual, Álvaro González, que ya muy pronto nos va a volver a acompañar. Y vamos a darle un saludo a Robert NG, el hombre que nos presenta siempre las buenas noticias para nuestro país. Robert. Un saludo muy especial a todos los televidentes y a los compañeros de la mesa. La buena noticia del día es que después de que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, rechazara una iniciativa privada llamada la Ruta del Agua, con la que se pretendía construir una vía desde ceros en el tramo Santuario-Caño Alegre, en el departamento de Antioquia, un corredor que era clave porque permitía la unión de nuestro departamento con la Troncal del Magdalena, antes conocida como la Ruta del Sol. Sin embargo, los empresarios que buscaban construir este proyecto no lograron los avales de la ANI y con esto se acabó el sueño de unir estas dos grandes capitales en más o menos 5 horas o menos. Sin embargo, se confirma que una nueva megaobra se alista para la vía Medellín-Bogotá. Se haría en el tramo Santuario-Caño Alegre, un modelo similar al que ya se hizo en el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el departamento del Santander, donde actualmente se realizan las denominadas vías del Samán y la Cigana. Se trata de un proyecto en el cual el Instituto Nacional de Vías y Vías le entrega a Findeter un peaje para administrarlo durante 22 años y tomar los recursos que allí se recauden. Esta figura funciona como una especie de préstamo de recursos venideros que luego se pagan con el recaudo del peaje. De esta forma, este importante tramo tendría inversiones, gracias adicionalmente también al recaudo del peaje de Puerto Triunfo, mientras que la concesión de Dimed, que es la que opera las carreteras en el oriente del Valle de Aburrá, podría volver a ser contratada mediante una APP, o sea, una alianza público-privada. La infraestructura como una posibilidad de desarrollo para nuestro territorio, especialmente para el departamento de Antioquia, es la buena noticia del día. Inés, qué interesante esta noticia que nos presenta hoy Robert, además porque es increíble y hace unos días tuve una experiencia un poco compleja en esa misma vía de Medellín-Bogotá, porque está llena, repleta de huecos y es muy complejo transitar por ahí. Es increíble pensar que dos ciudades que condensan casi el 40% del PIB de este país no tengan una vía en condiciones aptas para poder generar el flujo de personas y de carga tan importante que movemos por ahí. Sí, de acuerdo, Edwin. Lo que no nos explicamos es cómo el gobierno nacional hoy sigue empeñado en ponerle trabas a, por ejemplo, también la vía de las 4G, que son vías, al contrario de lo que se ha dicho, que es para los ricos del oriente, lo que sirven es el tránsito de mercancías en el país para llegar a los puertos y servir de lugar para promover las exportaciones, que hoy precisamente vamos a hablar mucho de eso, de la necesidad que tiene nuestro país de internacionalizarse y de generar riqueza en beneficio del empleo, en beneficio de la calidad de vida de la gente. Las carreteras definitivamente son un activo al que se le tiene que seguir prestando la mayor importancia. Así es, Inés, no es solo un tema de que transiten los ricos, es un tema de generar condiciones socioeconómicas adecuadas. Y eso precisamente es uno de los asuntos que vamos a hablar con nuestro invitado hoy, que es bien especial. Hoy nos acompaña Carlos Mario Correa. Carlos Mario, ya lo vamos a ir conociendo a lo largo del programa, pero ha sido piloto, es abogado, tiene distintos tipos de especializaciones y maestrías, ha estado en el sector empresarial, pero sobre todo ha sido un promotor de las exportaciones en el país de los productos no petroleros, yo creo que podríamos llamarlo así. Carlos Mario, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, saludo a ti, a Inés, gracias por la invitación y sí, la verdad es que ese ha sido una gran preocupación durante toda la vida y es la falta de cultura exportadora de los empresarios colombianos. Aquí quisiéramos saber y que le contáramos a quienes nos ven en sus casas un poco quién es Carlos Mario y me gustaría que nos fuéramos tal vez a iniciar la historia por allá desde la niñez. Hay una historia que conversábamos tras cámaras
alrededor de cómo empezaste como en el sistema educativo, cuando llegaste al colegio, por allá en el San Ignacio. Sí. Contanos un poquito de quién es Carlos Mario. Yo, para resumirlo, diría que he sido un vendedor de calle toda la vida. Pero mis inicios, yo soy estudiante egresado del San Ignacio de 1982. Al San Ignacio llegué después de un proceso bien extraño. Yo tenía 10 años y me fui solo a conversar con el rector del San Ignacio a decirle que yo quería estudiar en el colegio. Y casualmente el rector se enteró de que mi bisabuelo había sido profesor de él en la Pontificia en Bogotá. El rector me dio una beca, yo no podía pagar el colegio, y el rector me dio una beca por los 6 años de bachillerato que estuve en el colegio, y por eso me pude graduar del Colegio de San Ignacio. Carlos Mario, fuiste buen estudiante, o sea, se justificó esa beca, cuente a ver. Sí, claro, para uno que le conserven una beca, yo creo que el requisito sine qua non es que uno sea buen estudiante. Sí. Yo era buen estudiante, pero además era muy bien deportista. Ajá. Y yo jugué básquetbol, pese a mi tamaño, yo soy un tipo de 1,66, pero jugué balonmano, fui de la selección de Antioquia de balonmano, jugué hockey en un campeonato nacional, hice muchos deportes, troté, corría 10.000 y 20.000 en la selección de Antioquia, así que me fue bien en el colegio. Y después del colegio, o sea, o desde ahí, ¿qué era lo que querías estudiar o querías trabajar? O sea, ¿cuál era el sueño en ese momento? Sí, no, yo toda la vida quise ser piloto. Ajá. Y tuve la oportunidad de estudiar aviación. Un tío le prestó la plata a mi mamá, con mucho esfuerzo hicimos la carrera, terminé mi carrera. Muy recién terminado, mi familia, un tío tenía una pesquera en Vallesolano y me fui a trabajar en la pesquera. Y duré allá 6 meses, me regresé y empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Medellín mientras conseguía puesto de piloto. Desgraciadamente, muy empezando la carrera, me dio un derrame en el vitrio, tuve un desprendimiento de retina parcial y eso hizo que perdiera mi licencia certificado médico para aviador y nunca pude ser piloto. Terminé mi carrera de Derecho en el año 90, en el 89, y ahí me fui a estudiar inglés hasta a Inglaterra. Ajá. Qué bien. O sea, que tenemos una historia bien interesante de un piloto abogado que se fue luego a estudiar inglés, que ya no podía volar por los temas de salud, pero que después desenlaza en un montón de temas importantes de desarrollo empresarial del país. Claro. ¿Cómo empiezan esos pinos en el sector empresarial? Sí, ahora se van a dar cuenta que nada de lo que estudié terminé trabajando. Yo llegué de Inglaterra y recién llegado me dice un gran amigo, hombre, hay una oportunidad para un trabajo, y era que había una empresa americana que se llamaba Gitano, que era de Nueva York, una empresa muy grande en confección de ropa popular en Estados Unidos, la más grande, y estaban buscando un account manager. Gitano tenía oficinas en 88 países del mundo, en Colombia tenía una operación que exportaba alrededor de $25 millones, y el tipo, mi familia, mi mamá había sido diseñadora y confeccionista, yo algo sabía de ropa y hablaba inglés. En esa época, hablar inglés era definitivamente un diferencial para uno conseguir trabajo. Así es. Y empecé a trabajar con esa empresa estuve ahí 2 años, como a los 6 meses, Gitano se quebró en Estados Unidos, entré en un Chapter 11, y como era una empresa tan importante para Walmart se quedó con algunas de las oficinas, y de un día para otro nos cambiaron el letrero, pasamos de trabajar a Gitano a trabajar para Walmart. Ahí estuve 2 años. Al cabo de esos 2 años, una empresa muy importante en Estados Unidos que se llama J.Crew estaba buscando un account manager para manejar la producción de blue jeans en Colombia. Estuve trabajando 1 año con ellos y después me salió una oportunidad en una empresa de vestidos de baño de Portland, de Estados Unidos, que tenía una licencia aquí en Colombia, y yo manejé esa operación. Ahí creamos una fabriquita y hacíamos producción para Colombia y para otros países de Sudamérica. Ahí estuve 2 años de gerente general. Ajá. Ese fue como mi periodo trabajando para empresas americanas. Bueno, ¿y qué pasó al cabo de esos 2 años como gerente general? ¿Quién te hizo ceñitas y te cambió el rumbo? ¿O qué pasó? Me apareció una oportunidad con el grupo Gilinski. Ajá. En el grupo Gilinski en Bombril estaban buscando a alguien que abriera las exportaciones en Bogotá. Y yo terminé llegando en el año 94 a Bogotá, que empecé a trabajar de gerente de exportaciones de Bombril y nos empezó a ir súper bien. Empezamos a abrir mercados. En Bombril abrimos 27 países. Y los Gilinski, en esa época, cuando hablábamos de los Gilinski, hablábamos de don Lazar y don Isaac.
don Isaac, papá de Jaime, que es muy popular ahora. De la generación anterior. La generación anterior. Y digamos que ese fue el relacionamiento que me tocó a mí. Don Lázaro, un tipo muy comercial, y don Isaac, un tipo muy comercial, y don Lázaro, mucho más industrial, más de planta, ¿no? Si fuéramos a pensar de ese tema de los Gilinski, que es ahorita tan atractivo, ¿qué dirías que pueden ser los aprendizajes más interesantes que queda de trabajar con ellos? Yo podría resumir a los Gilinski como unos tipos de una gran visión, emprendedores, ganadores totalmente. O sea, yo creo que hay que entender que son tipos que van mucho más allá de lo que normalmente podemos ver los demás. Pero yo sí te quiero hacer la pregunta porque muy de la mano de lo que te acaba de señalar Edwin, los Gilinski, sobre todo para Antioquia, han representado, pues digamos que como un coco por ahí. Sí, como una familia controversial, ¿cierto? Porque pues el grupo empresarial antioqueño y las empresas han sido pues como intocables, y cuando llega un empresario, digamos, a tomar posición en esas empresas, nos preguntamos, ¿hay realmente una pasión por Colombia, unas ganas de sacar adelante esas empresas y de garantizar que siguen adelante generando prosperidad y empleo? Podemos pensar, digamos, que eso puede Yo darse. creo que las empresas antioqueñas, pese a su gran éxito, de todas maneras tienen una inercia que necesita tener de vez en cuando los revolcones. Los big choices o los grandes cambios de las empresas no generan sino cosas buenas. Y yo creo que hacia futuro lo que va a tener este tipo de empresas que están localizadas en Antioquia son mejoras y mayores progresos para esas mismas empresas y para todos los que trabajan en ellas, y por ende para la región, ¿no? O sea, necesitábamos que nos Yo creo que sí. pellizcaran, pues, Yo como creo para que sí. para Yo creo que reaccionar. ese tipo de procesos Son positivos. son positivos. Okay. Muy bien, Carlos. ¿Y cómo sigue esa historia? Retomemos el cuento. Entonces estabas en Bombril. Estaba en Bombril, y cuando nos empezó bien con Bombril, los Gilinski me dijeron, venga, ¿por qué no nos ayuda a abrir las exportaciones de las otras empresas del grupo? El grupo tenía alrededor de como de 40 o 50 empresas, aunque la gente no supiera. Dentro de esas estaba Yupi, estaba Rimax, estaban Dina Herramientas y habían otras. Y yo empecé a interactuar con esas empresas, a apoyarlos en sus procesos exportadores. Ahí estuve 4 años, al cuarto año codifiqué Bombril en Walmart, y eso ya son palabras mayores. Nos codificaron en las tiendas de Puerto Rico y en algunas tiendas de Estados Unidos, y la decisión que tomó el grupo fue mandarme a Estados Unidos a iniciar una operación en Estados Unidos del grupo. Ellos seguramente lo que querían hacer era pues no solo meter a Bombril, sino que ya una vez que Bombril le abrió las puertas, pues meter los productos de las otras empresas. Claro. Yo llegué, estaba en el proceso ya de terminar, de asentarme, porque estuve entregando el trabajo, vendíamos en muchas partes, y iniciando el proceso allá, me ofrecieron un puesto en otra empresa, donde terminé, después de mucho decir que sí, que no me iba. Yo tenía un relacionamiento bien cercano con el grupo y no me quería ir, pero terminé yéndome. Carlos, una pregunta así como para que no se cierre. En ese momento que llegaste al grupo Gilinski, ¿qué tan maduro era el tema de las exportaciones en ese grupo? Cero. Digamos que estamos hablando del año 94. Eran contadas con la mano las empresas que exportaban, muy contadas. Y era otro ejercicio exportador. Yo no voy a decir que era más difícil o más fácil. Digamos que las exportaciones cambiaron, hubo 2 cosas que cambiaron las exportaciones en el mundo. La primera, el Internet, y el segundo, la entrada de los chinos. Pero en esa época, piensen cómo era. Nosotros no teníamos WhatsApp, no teníamos Waze, imprimíamos los mapas, cuando llegábamos a los hoteles nos robábamos los directorios, no había absolutamente forma. Si uno no viajaba y hacía una investigación del mercado, no sabía cómo hacerlo. Y vos le preguntabas a los pocos que exportaban y no sabían mucho, nadie viajaba. Además, el país acababa de salir de estar cerrado. Acuérdense que el Ministerio de Comercio no tiene más de 32 años. Qué bueno. Bueno, esta historia de Carlos está muy interesante, pero vamos a tener todavía 3 segmentos más del programa. Vamos primero a unos cortes de comerciales con nuestros anunciantes.
Muy bien, antes de continuar con esta interesante vida de Carlos Mario Correa, vamos al segmento habitual, muy querido por todos nuestros televidentes, sobre cómo vamos. Edwin, ¿cómo vamos? Inés, ¿cómo vamos? Pues además de la buena noticia que nos presentó Robert hace un rato, pues hoy tenemos una noticia también relativamente buena para la economía colombiana. Y es que esta semana que se reunió la Junta Directiva del Banco de la República, decidieron bajar la tasa de interés de intervención del banco a 10.25 puntos. Una tasa que bajó 50 puntos básicos. Se tuvo una Junta pues relativamente alineada. De los 7 miembros de la Junta del Banco de la República, 4 estaban dispuestos a bajar 50 puntos básicos, es decir, 0.5, y 3 querían incluso bajar la tasa de interés en 0.75. Yo creo que hoy es un buen mensaje para la economía. Tenemos una inflación que está relativamente mejor comportada de lo que teníamos en los meses anteriores, alrededor del 6,1. Es decir, que entre lo que se está comportando la inflación, que es 6,1, y la tasa de interés del Banco de la República, que es 10.25, hay un poco más de 4 puntos de margen que todavía le van a dar la capacidad al Banco de la República de seguir bajando la tasa de interés en lo que queda del año y tratar de reactivar progresivamente la economía, especialmente en los últimos meses del año, que sabemos que es donde se reactiva mucho más el consumo. Yo creo que es una Pues muy positiva. positivo, Edwin, la noticia. Yo creo que todos están esperando esa reducción en las tasas de interés como un mecanismo para promover las inversiones que tienen que hacer muchos de los inversionistas en distintos sectores de la economía que han estado un poquito con el pie quieto ahí en el acelerador. Pero antes de seguir con esta historia, a ver, yo le quería preguntar, de lo que has relatado, Carlos Mario, ha habido una historia, una cadena de éxito, realmente, porque te han llamado de un lado y del otro, pero en donde has estado han cambiado de manera muy positiva los resultados de esas empresas. ¿Cuál dirías tú que es ese factor diferenciador? O sea, ¿dónde ha puesto Carlos Mario, digamos, esa cuota que seguramente la va a seguir poniendo en las historias que vienen a continuación, sí, igualmente interesantes? Inés, mira, yo creo, esa pregunta me la han hecho muchas veces, y inclusive cuando me hacían las entrevistas para entrar a las empresas. Y yo siempre he dicho, normalmente nunca supe explicarlo bien. Ajá. Digamos que yo tengo dos diferenciadores o dos capacidades que me destacan. La primera es que veo los negocios distintos a la otra gente. Y la segunda es que yo me doy una vuelta por el mercado, inmediatamente identifico dónde están las oportunidades. Y eso es una cosa que me ha aportado y que me ha ayudado para ser mucho más exitoso en lo que he hecho. Es difícil explicarlo porque no tengo cómo explicarlo. Digamos que el trabajo mío ha sido estar 30 años caminando los mercados, y en los últimos años han sido mercados, digamos que no muy sofisticados, porque en la última etapa, como lo verán ahora, de chupetes, de Aldor, pues son los mercados más difíciles, más pobres en África, en Haití, y esos son mercados en la calle, ajá, muy difíciles. Y aún así he sabido como encontrar las posibilidades de dónde podemos crecer y qué tenemos que hacer para crecer en esas empresas. Qué bueno, Carlos Mario. Y un poco empatando con la historia que traíamos, después de todo esto que nos has contado hasta ahora, entraste al mercado de las grasas, de los aceites, con sí, Lloreda. Estuve entonces con los Gilinski, ahí me ofrecieron un puesto y fue en Lloreda Grasas. En Lloreda Grasas llegué en el año 97 en un sector de oleaginosas que normalmente nadie creía que se pudiera exportar, por una sencilla razón. Colombia produce oleína de palma, que no es competitivo en el mundo, o no era competitivo envasado, porque había que competir con los más grandes del mundo que están aquí en Sudamérica y en Norteamérica, que es Estados Unidos, los argentinos, los brasileños y los bolivianos. Sin embargo, llegué a la empresa en ese año. La empresa hizo algo conmigo que nunca nadie había hecho. Me metió 5 meses a la planta como si fuera un ingeniero, un trabajador de planta. Me hacía exámenes cada 15 días. Y cuando salí del entrenamiento, la verdad es que conocía completamente el proceso y el negocio. Y arranqué a ver qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió algo en ese momento, y era exportar a oleína. Era difícil, pero había una oportunidad para las exportaciones haciendo un plan Vallejo, importando soya de Estados Unidos, haciendo un plan Vallejo
y mezclándole oleína. Digamos que, yo no sé si ustedes saben, pero en aceites vegetales hay varias características. La oleína aporta mucho más resistencia, tiene un punto de humo mucho más alto, hace que el aceite no se queme, pero entre comillas es menos saludable. Al mezclarlo con un aceite vegetal como la soya o el girasol, que supuestamente son mucho más amigables con el cuerpo, pues entonces uno logra tener una combinación muy buena, más comercial, y pudimos hacer muchos grandes negocios. Digamos que terminamos exportando a Venezuela más de $3,5 millones al mes, vendíamos 3.000 toneladas. Pues, o sea, Lloreda tenía 4 plantas, 2 en Barranquilla y 2 en Cali. Las 2 de Barranquilla eran una muy grande, una planta como de 2.800 toneladas de aceites, y la terminamos volcando todas hacia exportaciones. Increíble. Ahí estuve. Y ahí el mercado más importante era Venezuela. Para nosotros el mercado más grande era Venezuela, pero llegamos a vender en 16 países. Era una empresa muy grande, todavía no existía TIM, que es una empresa que surge para hacerle competencia a Lloreda, que se juntan 3 empresas oleaginosas, una de Buga, la de Bogotá y una de Antioquia. ¿Eso fue más o menos en qué año, Carlos? Eso fue cuando se junta TIM, creo que fue en el 97, 98, y a mí me tocó toda la competencia con TIM. Sí. ¿Y las exportaciones en Venezuela, en qué momento empezaron a sufrir, digamos, que todo ese traumatismo del que sabemos que muchos empresarios quedaron con unas deudas, creo que impagables? Claro. Nosotros hicimos una cosa bien interesante. En Venezuela habían 2 empresas grandes de aceite, una era Cargill y otra era una muy local. El dueño de la muy local era muy amigo de Chávez, y lo que pretendimos desde un principio fue no meternos en Caracas. Ajá. Entonces la estrategia fue: desde Barranquilla pasábamos o por Paraguachón o por mar hacia el occidente a Maracaibo, y pasábamos por barco al oriente. Y nunca nos metimos en Caracas, y eso permitió que creciéramos mucho más que todos. Cuando ya las otras empresas colombianas se dieron cuenta del éxito que veníamos teniendo, sobre todo las de la costa, empezaron a meter producto a Venezuela a muy bajos precios, y ahí fue cuando terminaron cerrando el mercado de Venezuela. Y el mercado de Venezuela se cierra a partir de lo que hicieron las empresas de aceite colombianas. Eso fue, yo creo que en el 2002, 2003, que Chávez termina cerrando las exportaciones colombianas. Sí, yo creo que luego de ese periodo viene una etapa en la que las exportaciones caen como sistemáticamente, claro, pero después viene como el detonante final, que es para la muerte de Raúl Reyes, que se cierran las relaciones diplomáticas. A restringir importaciones. Primero restringieron por volúmenes, por partidas arancelarias, y hasta que terminaron de cerrar todo. Pero es que en esa época Colombia exportaba, su principal socio comercial era Venezuela, exportábamos $8.000 millones a Venezuela, y llegamos a exportar menos de 500 años después. ¿Y cómo terminó siendo esa experiencia ya en Lloreda Gras? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste y de ahí para dónde? Yo estuve 5 años en Lloreda. Carlos Mario. Al 4º año me nombraron vicepresidente comercial. Ajá. Yo era un tipo de 31 años, era una empresa grandísima, tenía un montón de colaboradores ayudándome. Fue un proceso de gran experiencia, de gran aprendizaje, y al 5º año tomé la decisión de retirarme para ir a abrir una planta, un negocio nuevo propio en Venezuela. ¿Y por qué en Venezuela? ¿Qué había en Venezuela? ¿Qué conociste de Venezuela y en qué negocio estabas Yo tenía un gran amigo que había trabajado en Bombril, manejaba la operación de Bombril, que era una operación de $30 millones al año, que Bombril después lo vendieron al grupo Clorox, y esa operación de Venezuela vendía $30 millones. Un día me llama mi amigo y me dice: venga, Clorox acaba de decidir cerrar el mercado, todo lo que es el mercado tradicional, y ahí habían de los 30, 20, o sea que $20 millones van a quedar botados ahí. Me dijo: venite para acá, montamos una empresa y nos quedamos con esos 20. Y yo cerré los ojos, renuncié y me fui. ¿Y nunca te preguntaste qué vio Clorox, qué vio Clorox, que se salió, que yo no estoy viendo aquí? No, si me preguntan, la verdad es que se había equivocado. Los 20 estaban. Sí. Lo que pasa es que yo llegué en un mal momento. Yo llegué el 8 de abril del 2002 y a Chávez lo tumbaron 3 días después. Cuando lo tumbaron yo dije: wow, llegué en el momento perfecto, me voy a volver rico. Cuando a los 3 días Chávez regresa, dije: esto va a ser una pesadilla. Y mis 5 siguientes años fueron más o menos una pesadilla. En ese año fue el año de las marchas, el 4 de diciembre fue el del paro, que duró 3 meses. Cuando mis contenedores, yo traía producto de todas partes del mundo. Digamos que yo había estado con los Gilinskis en el norte de Italia,
donde ellos compraron la maquinaria para hacer las esponjillas, que nosotros le llamábamos ovejas, y el señor, un italiano que creó las ovejas, estaba al norte de Milán y yo había estado allá, muy cercano estaba el que se había inventado las esponjas de alambre. Entonces a todos esos señores yo los visité y les dije, yo quiero ser proveedor en Venezuela, ¿por qué no me hacen? Todo lo traía de allá, traía guantes de Malasia, de una fábrica, la más grande del mundo de guantes. Y mis contenedores en el paro iban a llegar en los días del paro y no llegaron, los desviaron para otras islas. Estuvieron perdidos 7 meses, o sea que los contenedores aparecieron como en junio, julio del año siguiente. Yo ya tenía un acuerdo comercial con un distribuidor, una empresa muy grande de Venezuela, que era Tamayo y compañía, y cuando me senté con los tipos me dijeron, usted está loco, en esta situación de país yo no voy a meter una línea nueva. Entonces me tocó salir, robarme vendedores de los que tenía Bombril de Venezuela en su momento, que hoy eran de Clorox, y tirarnos a la calle a vender. Fue un proceso súper difícil, mucho trabajo, era sacar puerta a puerta. Sí, punto de venta por punto de venta, hasta que como al tercer año me codificó Macro. Macro era la cadena más grande en Venezuela y ya mi situación cambió y el negocio salió para adelante. Ahí básicamente ya termina la relación más directa de Carlos Mario con los Gilinski. Ya empieza como una nueva etapa de Carlos Mario con una... Como independiente. Como independiente. Como empresario. Total, distinto. esa es mi primera experiencia como empresario, bien dura, como todas las que he tenido, no he tenido ninguna fácil. Y ahí estuve 5 años, a los 5 años decidí regresarme a Colombia, le vendí mi participación en la empresa a mi socio, que se quedó con la empresa en Venezuela, y regresé y monté una empresa en Zona Franca de Río Negro, que era como una copia, era como una empresa de productos de aseo, y estuve 5 años con esa empresa, que al cabo de los 5 años la vendí, era una empresa para exportar también. Qué bueno, Carlos Mario. Yo creo que ahí hay un montón como de aprendizajes, Inés, que empiezan a mostrarnos no solo lo importante que es la resiliencia en este tipo de procesos de exportación y emprendimiento, sino también como saber levantarse y saber el momento en el cual hay que tomar como esas decisiones también de empezar a comprar o a vender. Entrar, salir, cambiar, levantarse y tener la visión. Yo creo que ahí hay una capacidad muy importante de Carlos Mario. No todo el mundo es capaz de ver oportunidades en los mercados, pero yo creo que ahí radica mucho del éxito que nos has relatado, ¿cierto? Sí, yo creo que es una característica de los emprendedores, ¿no? Los emprendedores son gente que mira para adelante, pese a cómo esté el entorno. Así es. Y son capaces de vivir en las malas y en las buenas, ¿no? Así es. Que yo creo que hay veces es más difícil vivir en las buenas que en las malas, pero Así bueno. es. Bueno, muy bien. Por ahora vamos también a un corte con nuestros anunciantes que hacen posible este programa. Luego terminamos con la segunda parte de la historia de Carlos Mario y con las secciones que nos faltan del programa. Bueno, esto es Sala de Juntas y como siempre con historias y empresarios bastante sorprendentes que muestran lo importante que son los empresarios para nuestro país. Pero como siempre vamos con la sección habitual que gusta tanto a nuestros televidentes, que es la sección de Inés Elena del empleo. Inés, ¿cómo está el empleo en este momento en el país? Bueno, Edwin, precisamente la doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, entregó el 30 de septiembre los resultados del mercado laboral para el 8º mes del año, en el que el desempleo cerró en un 9.7%, con un incremento de 0.4 puntos porcentuales respecto a agosto del 2023. Nada bueno, aunque es, digamos que un leve incremento, de todas maneras, pues no es conveniente para las expectativas que tenemos. La población desocupada nacional vivió un aumento en 136.000 personas, cerrando en agosto del 2024. En comparación pues con el mismo mes del año anterior, la población fuera de la fuerza de trabajo tuvo un incremento estadísticamente significativo con 242.000 personas más, una variación del 6.3%, o sea que es personas que ni siquiera ya están buscando un empleo, sino que se han dedicado o a estar en su casa o en actividades que no son convenientes y que les tememos mucho. Para el mes de agosto también la tasa de informalidad del país tuvo un ligero aumento de 1 punto en relación con el mismo mes del año anterior, cerrando en 56%. Si vemos esto en términos de cifras absolutas, estamos hablando de que en la informalidad tenemos 13.1 millones de personas en comparación con 10.3
millones de personas en el mercado formal. Esto es absolutamente insoportable para un país en donde pues, la gente tiene que sobrevivir y tiene que alimentar a sus familias. Eso es una condición pues, bastante preocupante. Hay un informe también reciente de la OCDE en donde señala precisamente que en el contexto local hay 3 factores que son los que están impidiendo que la informalidad ceda. El primero de ellos tiene que ver con los costos laborales, tanto la carga social como la carga económica. Por el otro lado, formalizar implica, tanto para trabajadores como para empresas, una gran carga de trámites, una burocracia que muchas veces desincentiva sobre todo a las pequeñas empresas cuando lo comparan con el beneficio de tener personas, digamos, de manera formalizada. Y lo otro es los impactos fiscales. Entonces, Colombia tiene que buscar alternativas en donde no todo sea salario, o sea, todas estas otras cargas, las parafiscales, podrían convertirse en unas fórmulas en donde la remuneración no todo sea vía dinero en efectivo, sino contribuir de todas maneras con fórmulas ingeniosas a la mejora en la calidad de vida de la población. Es lo que opina Álvaro Pereira, economista jefe de la Organización para América Latina. Como siempre, de todas maneras tenemos oportunidades. Aquí no nos podemos quedar sin darle opciones a los 2.5 millones de personas que siguen buscando empleo. Y en este caso me voy a referir a EPM. EPM, una empresa que es muy querida, muy atractiva además para quienes están buscando empleo. EPM está publicando de manera periódica regularmente las vacantes que tiene, tanto en perfiles profesionales, especialistas, como en roles de apoyo logístico. Hay una página web en donde pueden consultar en línea cuáles son las vacantes y seguir estos pasos que son muy fáciles. www.epm.co. En la parte inferior van a encontrar ofertas de empleo, hacen clic en el botón, ir a las ofertas de empleo y les traigo una. Se trata de un profesional en gestión de proyectos de ingeniería. Para los ingenieros, muchos ingenieros que están graduados y que no han podido todavía conseguir su trabajo o que han perdido un empleo. En este caso se trata de la Dirección de Proyectos de Agua, Saneamiento y Gas. Es un contrato a término fijo. Esta vacante iría hasta el 31 de diciembre del 2027. Bueno, es una oportunidad interesante y llegar a EPM es una alternativa todavía más interesante, porque si uno hace bien su trabajo, pues con alguna probabilidad puede quedarse en esa organización. Esta plaza tiene un salario de 14 millones de pesos, que es un salario interesante para quienes entonces deseen aplicar, y espero en la próxima semana traer nuevas oportunidades de empleo. Qué bueno, Inés, muchas gracias. Qué bonito traer oportunidades de empleo para las personas y más en un contexto como en el que nos presentas, con los indicadores del mercado laboral que se vienen deteriorando en los últimos meses. Para nadie es un secreto. Y yo creo que es importante resaltar este tema del mercado laboral, especialmente hoy que se está debatiendo el tema de la reforma laboral en el país. Es una reforma que la hemos conversado en el programa, que está diseñada fundamentalmente para los empleados formales, que genera sobrecostos en los empleadores y pues que sin duda a lo que los riesgos que presenta esta reforma es precisamente mayores incrementos en el desempleo y mayores incrementos en la informalidad. De hecho, el único empleo que está creciendo en el país de manera consistente es el de los cuenta propia, y eso es una persona que ve la oportunidad de ya no estar en el mercado laboral como ocupado, sino que crea y ocupa su propia vacante. De acuerdo. Entonces nos muestra un comportamiento duro. Y para el sector de la construcción, Edwin, que hemos hablado que es un sector altamente generador de empleo, pues todo lo que se está llevando en la propuesta de la reforma laboral significa unas barreras muy, muy importantes para que ellos puedan tener personas vinculadas, porque acordémonos que los constructores tienen proyectos a término. Entonces, todo este lío de los contratos a término indefinido, pues hacen que para los constructores sea muy complejo lo que se nos viene, a menos que haya todavía oportunidades de cambio. Esa rigidez no conversa ni con el comportamiento de muchos de los sectores de la economía, ni con las expectativas, por ejemplo, de los jóvenes. Hoy los jóvenes no quieren ese tipo de empleo. Pero hablando de empleo, vamos a pasar al empleo 501 de los 1000 empleos que ha tenido nuestro invitado. Y que quisiéramos que Carlos nos siga contando esa historia
¿Qué sigue después de la zona franca? Y luego entiendo que pasaste a ProColombia, Sí. que antes era ProExport. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue esa transición? La verdad, en el 2012 tuve la oportunidad de llegar a la dirección de la Oficina Regional de Medellín. Y yo creo que ha sido de los trabajos que más he disfrutado y con los cuales más me he sentido a gusto. Era la oportunidad de poder ayudarle a las empresas. Y como ustedes saben, ProColombia es una de las entidades más reconocidas en el mundo en lo que hace. ProColombia es una entidad que promociona 3 ejes de negocio, que son las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera, en ese momento decía. Hoy en día promociona también la inversión colombiana en el extranjero. Ahí estuve 3 años, lo disfruté muchísimo. Si ustedes me preguntan, yo nunca pensé que me iba a ir de ProColombia, hasta que en algún momento resultó una oportunidad que no pude decir que no. Ay, Carlos Mario, pero antes de irte de ProColombia, yo sí quisiera que nos dijeras cuáles son las barreras más importantes que tienen los empresarios, yo no sé si mentales o reales, frente a la internacionalización y a las exportaciones. Mira, yo creo que el gran problema de las exportaciones colombianas es la falta de cultura exportadora que tienen los empresarios colombianos. La verdad es que es increíble. Si ustedes se dan, vamos al historial de lo que son las exportaciones en Colombia. Las exportaciones en Colombia, lo que son las no minero-energéticas, no crecen y no han crecido en los últimos 20, 30 años. Eso ha generado que hoy en día la balanza comercial, porque es que el 60%, el 70% de las exportaciones en esos años han sido mineras, y minero depende del precio y la cantidad de petróleo que estemos produciendo. La balanza comercial ha venido siendo decreciente a partir como del 14 o el 15, y hoy el año 22, 23 la balanza comercial era de más de 14.000 millones negativa. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran trabajo con los empresarios de venderle todos los beneficios que tiene exportar. Es que exportar no es una tarea fácil. Yo sé que no es una tarea a corto plazo, pero es una tarea que genera un montón de beneficios hacia la empresa, no solo por las ventas, sino por muchísimas otras razones. Digamos que en el proceso exportador los empresarios terminan conociendo sobre tecnologías, terminan teniendo oportunidades de instalarse en otros mercados, de que vengan y los conozcan, de pronto hasta que les terminen comprando sus empresas, pero además evitan el riesgo cambiario. O sea, hay un montón de beneficios que diversifican sus portafolios, sus mercados, pero no lo hemos podido lograr. Carlos Mario, y un poco adelantándonos a lo demás que has hecho, pues Carlos Mario es una persona que ha tenido operaciones o liderado operaciones de exportación en alrededor de 75 países por todo el mundo, particularmente en África, que es bien interesante porque uno se pregunta, cuando uno ve las cifras de exportaciones a África, digamos, pesa muy poco en el mercado internacional, o sea que es una economía bastante cerrada, pero lograr exportar por allá, ¿qué pensaría hoy que Colombia, uno que tiene Colombia, ventajas comparativas que quizás no estemos aprovechando en el mercado exportador a nivel mundial? ¿En qué sectores probablemente, en la experiencia que tenés por ProColombia y los sectores en los que has estado, tal vez no estamos aprovechando la ventaja comparativa que puede ser latente? Sí, hay muchos sectores donde Colombia tiene oportunidades. Pues, ahora estábamos hablando de mi experiencia en Aldor, en el sector de dulces. Colombia es un gran exportador. Yo les contaba por fuera de las cámaras que en el mercado de chupetes, que son bombones, Colombia es el mayor productor o vendedor de chupetes en el mundo. Digamos que hasta hace unos años había una empresa española que se llama Chupa Chups, que era la más grande del mundo, llegó a vender como 400 millones de euros, pero hoy en día Colombia lidera la venta de chupetes en el mundo con ventas de más de 250 millones. Y ahí hay empresas como Colombina, como Aldor, como Americandi, que son grandes vendedores de chupetes en el mundo. No solo de dulces, en materiales de construcción hay unas grandes oportunidades, en temas de químicos. O sea, ProColombia tiene muy definido y muy detallado los sectores donde Colombia tiene unos beneficios y unas diferencias y ventajas, pero pues difícilmente lo hacemos, ¿no? Y ProExport o ProColombia, digamos que hoy está haciendo esa tarea grande de ser como hacer la pedagogía con los empresarios y generar ese conocimiento y posibilitar que las exportaciones sigan creciendo. Sí, ¿O se queda corta ProColombia? ProColombia viene desde hace unos años, digamos que teniendo ciertas dificultades, porque ProColombia hasta hace unos años fue un patrimonio autónomo con unas platas
que se terminó gastando como las tenía que gastar, y los presupuestos en los últimos años de ProColombia han venido bajando. Ajá. En el 2014 el presupuesto de ProColombia era en 140.000 millones de pesos, y hoy en día yo creo que no llega a más de 70.000. Entonces no alcanzan los dineros para todo lo que quisieran y pudieran hacer. Esa es una de las realidades de lo que viene pasando con ProColombia. Es decir, que incluso hablando de la agenda de descarbonización del presidente Petro y de sustituir, por ejemplo, exportaciones de lo minero energético, de tratar de reducir la dependencia de Ecopetrol, una apuesta fundamental entonces que tiene que hacer el gobierno es apostarle más y generarle más recursos a ProColombia para que promueva esa diversificación. Sectores. Yo creería que esa es una de las necesidades urgentes del país. Primero, hay que tener una política completa de exportaciones. Y les voy a poner un ejemplo de lo que pasó en Brasil. En Brasil en el 2002, y con un tema de un mercado como el africano, Brasil en el 2002 exportaba alrededor de 3.500 millones de dólares a África. Ellos hicieron todo un cambio, construyeron toda una política de exportaciones hacia África que comprendía muchas cosas. No solo era promocionar su agencia de promoción, sino abrir embajadas, abrieron 50 embajadas. Al cabo de los pocos años, Brasil llegó a vender 35.000 millones de dólares en África, que es algo de lo que tenemos aquí haciendo, no solo una definición de mercados y apoyo a ProColombia, sino que es que hay que construir toda una política hacia las exportaciones, si no, no lo vamos a poder hacer. Es decir, que si nos vamos a una apuesta de exportación y de diversificación y de renunciar al petróleo, hay que hacer tres cosas en lo que te estoy entendiendo que son fundamentales y que no están pasando en Colombia. La primera, trabajar con los empresarios. Total. La segunda, Crear entonces, una agenda. crear una agenda. Y si yo voy a renunciar al petróleo, tengo que buscar de dónde me voy a pegar, porque es que para los otros países decir que no van a consumir petróleo es muy fácil porque no dependen del petróleo como nosotros. Total. Muy bien, vamos de nuevo a unos cortes con nuestros anunciantes y ya regresamos para unas conclusiones. Continuamos en Sala de Juntas con Carlos Mario Correa, hablando de los retos de las exportaciones en Colombia y de la historia pues, de Carlos Mario en general. Carlos Mario, contanos qué sigue entonces después de ese paso por ProColombia. Yo llegué al DOR en febrero del 2015. Aldor era una compañía, cuando yo llego, era una compañía que ya vendía en 40 mercados del mundo. O sea, era una compañía que además era una de las 4 o 5 compañías que estaba instalada en África. Tenía una planta con más de 700 trabajadores en Johannesburgo, en Sudáfrica. Pero llegó en una particularidad. Mi presupuesto de exportaciones en esos años era alrededor de 25 millones de dólares, 63 millones de dólares en 3 países petroleros africanos. Y en el 15 pasó una cosa, y es que se cayó el precio del petróleo de 100 a 28, y los 3 mercados petroleros, que eran donde estaba el 60 y pico % de mi presupuesto, decayeron. Y no quedó sino volver a rehacer el negocio. Hicimos muchas cosas, digamos que teníamos un presupuesto que no era malo, era un presupuesto como de 200 millones de pesos para viajar. Lo pasamos, lo triplicamos, lo pasamos a 600, cogimos la maleta y nos fuimos a maletear, a abrir mercado y a ver qué podíamos hacer. Y terminamos en esos 7 años, yo estuve casi 7 años, abriendo otros 35 mercados adicionales. Vendíamos en todo el mundo, vendíamos en 22 países de África, vendíamos en 10 países del Medio Oriente. Yo tuve la oportunidad de ir a todos esos países, a casi todos. Digamos que tuve experiencias en Irán, en Irak, en Jordania, en unos países que nunca me imaginé haber ido. Vendíamos en África, vendíamos en Corea, vendíamos en unos sitios que realmente fue bien interesante conocer, ¿no? Carlos Mario, yo te quiero preguntar 2 cosas. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje para Carlos Mario de esa experiencia, digamos, en Sudáfrica? Y 2, que le des consejos a nuestros televidentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario hoy que tiene producto, que tiene ganas, que quizá tiene el presupuesto, pero que no se atreve a dar el paso para las exportaciones? A nivel de receta, 1, 2, 3, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le darías? Ok. La primera pregunta, África, yo viajaba 3, 4 veces al año, hacía un recorrido. Nosotros tenemos África partido en 5 regiones, vendíamos en 4 de las 5, básicamente muy grande en la parte subsahariana. Yo vendía muy grande, grandes volúmenes en Mozambique, vendía en Angola, vendía en Congo,
En el West vendíamos en Nigeria, pero estábamos abriendo otros países. Y en el 19 tuve la oportunidad de irme a vivir unos meses a Sudáfrica. Estuve en Johannesburgo. Yo quería conocer la cultura, conocer realmente al interior cómo pensaba y vivía el africano. Los africanos son una raza bien interesante, bien valiosa, y yo creo que eso fue lo que más aprendí. Por fin pude conocer a los africanos, qué les gusta. Contrario a lo que todos piensan, los africanos, el consumo de las cosas africanas es muy cercano a la oferta exportable colombiana. Y yo creo que ahí hay unas grandes oportunidades. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con los mercados más evolucionados del mundo, con los americanos y con los europeos. O con los vecinos. Sí, pero ahora hablamos de los vecinos, pero nuestros productos son muy básicos. Y les gusta nuestros productos son posiblemente muy básicos y por eso lo que exportamos son mucho de agroindustria y mucho de productos con un valor agregado no muy alto. En cambio, en África, ese tipo de productos tienen todavía una gran oportunidad de venderse porque el mercado africano es muy similar al nuestro. Eso como lo primero de África. Y lo segundo, pues, lo primero es que hay que estar convencidos de que vamos a exportar. Eso es lo primero, es meterse en la cabeza que vamos a hacer un proceso que no es un proceso fácil, que no es un proceso corto, que lo primero que hay que hacer si no saben nada es aprender, y ProColombia tiene un programa de formación exportadora, que ahí pueden haber oportunidades, pero además las cámaras de comercio también muchas veces prestan ese servicio. Lo tercero es que a esto hay que meterle la plata, hay que conseguir gente que sepa, porque lo que pasa con los procesos de exportación es que las empresas dicen, no, este más o menos sabe, o este nos ayuda, o venga usted secretaria y usted le dice, eso no es así. Las empresas tienen que estar conscientes de que en el proceso necesita gente que sepa, y ese saber cuesta plata, y yo creo que hay que tener y hay que honrar, digamos, que los acuerdos comerciales que se hacen, ¿cierto? O sea, Total. Si yo me comprometo a entregar un producto, estoy poniendo la marca de mi empresa, de mi producto, pero también el país. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad y cumplir. Y hay mercados de mercados, digamos que hay mercados. Ahora hablábamos de los mercados cercanos, que uno diría es donde están las primeras oportunidades, pero no es tanto así. Si uno analiza lo que ha pasado con los mercados cercanos en los últimos tiempos, son los que han sido más reacios y más difíciles para nosotros. Los venezolanos nos cerraron, los ecuatorianos en la época de Correa también nos cerraron, estuvimos cerrados. Los panameños que están ahí nos cobran un arancel del 15% para todo. Y si vamos a CARICOM, pagamos también arancel. Hay grandes oportunidades en las islas. Los dominicanos es un supermercado para las empresas colombianas, pero pagamos 20% de arancel, que hay cosas todavía que hacer en acuerdos comerciales donde realmente tengamos oportunidades de vender. Digamos, una oportunidad entonces en ese sentido está en los mercados no tradicionales en el mundo, no necesariamente con los que hoy tenemos acuerdos comerciales, que son los tradicionales, los grandes, la Unión Europea, Estados Unidos, lo mencionabas, CARICOM, Mercosur y demás, pero que probablemente el producto colombiano por sus características y precios puede tener oportunidades en países de ingresos medios bajos que no las estamos explorando. Sí, yo creo que hay oportunidades, lo que pasa es que son países que son huecos negros para nosotros. Usted le dice a un empresario colombiano África y esa vaina nadie sabe cómo comérsela. Sí, claro. Esa es la verdad. Hay que mirar, Centroamérica es un mercado de 42, 43 millones de habitantes donde hay grandes oportunidades. Muy bien, se nos va acabando el tiempo, entonces pues vamos a unas breves conclusiones, Inés. Bueno, pues a ver, mis conclusiones son que en buena hora Carlos Mario nos está acompañando en el programa. Yo creo que Colombia definitivamente tiene que mirar hacia afuera. Creo que es una estrategia además ganadora diversificar las apuestas, ¿cierto? Cuando el mercado en Colombia está sufriendo y está porreado, pues digamos que los otros mercados pueden ayudar, digamos, a solventar económicamente la sostenibilidad de una empresa. Entonces, pues digamos que animar a las empresas, a los televidentes que tienen sus empresas, que sigan esa receta, que sepan que hay un ProColombia que les puede ayudar, las cámaras de comercio, y que nos animemos a exportar. Total. Qué bueno, Inés. Yo creo que el mensaje para quienes nos ven y los empresarios es hacer un poco de caso a estas recomendaciones que nos hace Carlos, que tiene tanta experiencia, de quitarle el miedo a la exportación, de decidirse definitivamente a que tenemos productos que pueden ser exitosos y buscar el acompañamiento adecuado. Carlos, muchas gracias pues por acompañarnos. Muchas gracias. Y esperamos tenerte aquí más adelante porque yo creo que hay muchos más temas por los que hay que conversar en este programa. Claro que sí, con mucho gusto lo haremos.